Domingo 13º después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. No se dice a sus descendientes, cual si fuesen muchos, sino a tu descendiente, refiriéndose a uno solo, que es Cristo. Quiero decir que habiendo Dios otorgado un testamento a Abraham, la ley fue dada 430 años después. No abroga aquel testamento ni invalida la promesa, porque si la herencia de los hijos de Dios se nos da por la ley, ya no será por la promesa. Y Dios por la promesa hizo a Abraham la donación. Pues ¿de qué sirve la ley? Púsose por razón de las transgresiones, hasta que viniese el descendiente a quien fue hecha la promesa, y fue promulgada por los ángeles por manos de Moisés el mediador. Ahora bien que el mediador no lo es de uno solo, y Dios es uno, la ley pues será contraria a las promesas de Dios. No tal, porque si la ley pudiese justificar la justicia, vendría realmente de la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo el imperio del pecado, para que la promesa se diera a los creyentes por la fe en Jesucristo. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, caminando Jesús a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea. Y entrando a una aldea le salieron 10 leprosos, que parándose de lejos alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, apiádate de nosotros. Luego que los vio, dijo: Id, presentaos a los sacerdotes. Y acaeció que cuando iban quedaron limpios. Uno de ellos, al notar que había quedado limpio, volvió glorificando a Dios y a grandes voces, y se derribó a sus pies, rostro por tierra, dándole las gracias, y este era samaritano. Jesús replicó: ¿No son 10 los curados? ¿Y los 9 dónde están? Y no hubo quien respondiese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, hemos oído este milagro de los 10 leprosos que vinieron a nuestro Señor para ser curados de esta enfermedad, y no todos venían con una intención recta, porque no todos supieron dar gracias. Así que es muy importante ser reconocidos con Dios. Nuestro Señor alabó a esta persona que era un samaritano, que vino a dar gracias a Dios, y le dice al final: tu fe te ha salvado. Es decir, que esta persona no solo había obtenido la gracia de ser curada de su enfermedad, sino que algo más, ¿verdad? Tu fe te ha salvado, tú serás salvo por tu fe, es decir, que recibirás más gracias porque supiste reconocer el don de Dios o la gracia que recibiste de Dios. Así que en esta vida es muy importante el reconocimiento, y esa es una de las marcas de nuestra época, la inconsciencia sobre todo eso se nota hoy en la juventud, que no son reconocidos, que no saben dar gracias, que no saben valorar el bien que reciben de los papás, y que no saben ser reconocidos, que no saben si uno no da gracias es porque uno no reconoce lo que ha recibido.
Y es muy importante saber dar gracias. Es una de las primeras cosas que se les enseña a los niños si quieren educarlos bien. Una de las primeras cosas es que aprendan a dar gracias, que aprendan a dar un testimonio que es muy sencillo, nada difícil de decir gracias, pero es muy importante porque eso denota una actitud de espíritu, una actitud de espíritu que marca mucho la vida y que después tiene muchas consecuencias en nuestra vida. Entonces, si una persona sabe dar gracias, también recibe nuevas gracias. Entonces, cuando nosotros rezamos, podemos tener la tendencia a pedir siempre, nada más, pero no es suficiente pedir. Y la oración tiene por objetivo primero dar gloria a Dios, primero glorificar a Dios, primero adorar a Dios. Segundo objetivo de la oración y de toda oración, porque también de la misa son los fines de la misa, son los 4 fines de la misa. Primero, el primer fin de la misa es dar gloria a Dios. El segundo es adorar. El primero es adorar a Dios, amar a Dios. El segundo es dar gracias por todos los beneficios que hemos recibido. El tercero es pedir perdón por nuestros pecados. Y el cuarto, último, es pedirle a Dios todo lo que necesitamos para nuestro bien, ¿verdad? Y ahí hay muchas personas que no distinguen entre las necesidades espirituales y las necesidades corporales o temporales, y nada más ven las necesidades temporales y no ven las necesidades espirituales, que son primarias. O sea, es primero eso que hay que pedir. Pero hay personas que para ellos la oración es simplemente pedirle a Dios sus necesidades temporales, y hay un gran error ahí, porque la oración que ellos hacen no cumple todas las condiciones. Así que no basta pedir a Dios, primero hay que adorarlo, amarlo, hay que darle gracias, y por el hecho mismo obtendremos más gracias para nosotros. Si nosotros somos agradecidos, amamos a Dios, cuando le pidamos gracias para nosotros, para nuestras necesidades, Dios nos va a oír mejor, nos va a dar más. Así que la ingratitud es un obstáculo para que Dios nos ayude, porque muchas veces Dios no nos oye. Pedimos algo y no nos oye. A veces, no siempre, a veces es porque no estamos bien dispuestos. No estamos bien dispuestos porque no hemos cumplido las tres intenciones de oración que van antes de pedir por nosotros. Entonces, la oración es como una conversación con Dios, en la cual nosotros deberíamos estar con gusto, ¿verdad? Es que cuando estamos con un amigo, cuando estamos con un familiar y estamos platicando, eso nos gusta, estamos a gusto, estamos bien, porque estamos con alguien que amamos y le comunicamos nuestros pensamientos, nuestros deseos, lo que fuera, y eso nos da un gran alivio, un gran placer. Bueno, la oración es lo mismo. La oración es una conversación con Dios, así que no debe limitarse a esas fórmulas que son excelentes, que son necesarias, que son fijas, por ejemplo el Padre Nuestro, la Ave María, sino también podamos de vez en cuando decirle a Dios lo que pensamos, con nuestras propias palabras, con nuestros propios pensamientos. Y eso también es una cosa buena, que haya esa familiaridad con Dios, esa confianza.
y que la oración no se vuelva una cosa puramente repetitiva, una costumbre que a veces es hasta pesada porque es solo repetitiva. Y si es el ejemplo que se le da a los niños, pues hay niños que ven en el rosario, decir el rosario es un martirio, lo que están pensando es irse a jugar, lo que quieran, o van a misa, pero para ellos la misa es un martirio, porque para ellos la misa es solo una formalidad. Pero no, hay que inculcarles que es un placer hablar con Dios, debería ser un placer. Y lo primero en una amistad o cuando conversamos con nuestra familia, pues lo primero es el afecto que nos tenemos entre nosotros y la alegría de estar en compañía con otras personas. Pues es lo mismo con Dios. Debería ser una alegría rezar, de estar, y si no tenemos esa actitud, quiere decir que nuestra oración no está bien hecha, que no cumple todas las expectativas de Dios, ¿verdad? Entonces nuestra oración debe ser primero una expresión de nuestro amor por Dios. Y si vemos bien lo que dice el Padre Nuestro, el Ave María y otras oraciones, pues son cosas muy bellas, pero a veces la ligereza, la costumbre hace que eso se vuelva tedioso, porque ya no pensamos en lo que decimos. Y eso hay que salir de esa mentalidad. No, hay que rezar, y cuando estamos rezando hay que estar en eso, hay que estar pensando en Dios, hay que estar pensando en la Virgen, hay que pensar en todo lo que debemos pedir, sí, pero primero manifestar nuestro amor a Dios, nuestra devoción, nuestra afección. Entonces la oración cumple la primera condición, que es adoración de Dios y veneración de los santos. Así que cuando rezamos a la Virgen María o los santos, no es adoración, pero es veneración. Esa veneración que les tenemos y ese afecto, porque son nuestros bienhechores, son nuestros protectores, y es normal que nos dirijamos a ellos con confianza, con afecto. Y en segundo lugar, dar gracias. A veces no se da gracias porque uno no es consciente de lo que ha recibido, o es consciente a medias, o es a veces completamente inconsciente. Y es una de las características hoy de la juventud moderna, que son ingratos. O sea, si vemos cómo se comportan hoy los jóvenes, son pocos los jóvenes que son realmente agradecidos, no solo con sus papás, sino también con los demás. Y esa actitud cada día se acentúa más, porque hay más impiedad, ya no se piensa en Dios, ya no se cree en Dios, entonces hay más impiedad en el mundo y más ingratitud y más insensibilidad a los demás, ¿verdad? Entonces, si uno no sabe agradecer, es porque uno no sabe amar a la persona que nos hizo el bien. Y si uno no ama a la persona, pues tampoco se va a preocupar por ella. Entonces ahí viene la ingratitud. Pero la ingratitud con los amigos puede ser simplemente la indiferencia a las dificultades que los demás puedan tener, a las dificultades que otras personas que en el mundo hay y que nunca rezamos por ellas. Esa indiferencia es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque el primer precepto de Dios, después del amor de Dios, es el amor al prójimo, pero no es un amor teórico, simplemente de pensamiento así. No, debe ser concreto. Es un precepto de Dios. Y puede ser que algunas veces olvidemos, o que no sepamos, o que no estemos al corriente de los males del prójimo, pero no es normal que nuestra vida pase siempre así.
quiere decir que estamos mal, porque somos indiferentes al prójimo. Y hay que tener en cuenta que Dios dijo que Él quiere ser amado. Si tú me amas, ama a tu prójimo. Y es como si me lo hicieras a mí. Jesús lo dijo varias veces, ¿verdad? Él quiere que le demostremos su amor a Él en el prójimo. Entonces, esa es la indiferencia que hay hoy mucho en el mundo, y que nosotros simplemente por vivir en este ambiente podemos contagiarnos también de esa mentalidad, y hay que tener cuidado de no seguir eso, porque es una cuestión muy negativa. Es muy negativa esta indiferencia. Realmente los pecados más graves que hay siempre se están ligados a esa indiferencia al prójimo, al amor del prójimo, y principalmente a Dios, ¿verdad? Entonces, tratemos de practicar bien claramente, tener en nuestra mente las 4 fines de la oración, que es primero adoración de Dios, puede ser en los santos, el amor a los santos. Segundo lugar, debe ser el agradecimiento. Antes que pedir, hay que dar gracias. Y cuando alguien da gracias, Dios está dispuesto a dar más, ¿verdad? Es muy natural, pero con Dios no lo entendemos, con el prójimo sí lo entendemos. Es muy natural que si yo le hago un favor a un amigo, o le ayudo con dinero, lo ayudo con algo que él necesita, pero que él no me da las gracias, yo no estoy motivado después para volverlo a hacer. Hay personas muy buenas que, a pesar de que no les dan las gracias o que los tratan mal, de todos modos siguen ayudando, ¿verdad? Pero eso es muy raro. En general, la gente, si uno no le da las gracias, se aleja, ya no nos considera, porque ven como que somos ingratos. Y eso en cierta manera es justo, ¿verdad? En cierta manera es justo, porque hay que ser reconocido, es normal. Es normal. Así que Dios, a pesar de nuestra ingratitud, de todos modos, todos los días hace salir el sol, de todos modos, todos los días nos da vida, de todos modos, todos los días nos da que comer. Y hay personas que no creen en Dios, pero tienen lo necesario para vivir, y viven de las maravillas de la creación, disfrutan de los bienes que Dios hizo, y ya ven que Dios de todos modos los ayuda, pero con más razón va a ayudar a aquellos que los sirven, y esa es nuestra actitud. Pero hay que tener cuidado de que debemos primero preocuparnos por el bien de nuestra alma que de las necesidades de nuestro cuerpo, y Dios ve esa necesidad. Así que a veces hay personas que le piden a Dios salud, que le piden a Dios riqueza, y Dios no se las da, porque dice: si yo te doy riqueza, tú te vas a hacer un pecador, te vas a hacer un hombre perdido, y no te doy lo que me pides. Dios sabe por qué. Porque a pesar de que nosotros no nos preocupemos por las necesidades espirituales, Dios sí se preocupa, y Dios dice: no, esto no te conviene. Y hay personas que quieren salud y no la tienen, y tienen problemas de salud, y Dios no les concede la salud, a veces porque Dios sabe que es mejor así. Entonces, y antes de pedir, no olvidemos de pedir perdón. Así que es la tercera intención de oración, el tercer fin de la oración es pedir perdón. Porque cuando alguien me ha ofendido y me quiere pedir un favor, es natural, es normal
que me pida primero disculpas. Entonces, si quiere pedirme que yo lo ayude, que yo le haga un favor, bueno, primero discúlpate de lo que hiciste, lo que me dijiste a mí. Es normal. Así con Dios es igual. Entonces hay personas que han ofendido a Dios todo el tiempo y luego se van y le dicen: Dios mío, ayúdame porque tengo este problema, porque tengo esto, y no le piden perdón. Entonces Dios, en su bondad, a veces sí nos ayuda de todos modos, pero no siempre, porque para que podamos recibir debemos primero ser dignos, y es normal que para ser dignos debemos primero ser perdonados. Así que antes de pedirle a Dios favores debemos pedir perdón. Perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y es así. Entonces a veces repetimos las oraciones pero no pensamos en lo que decimos, pero todo está ahí. Entonces hay que pedir perdón a Dios seguramente todos los días de los pecados, no solo de los pecados deliberados, abiertos, groseros, fáciles de ver, no, también de esos pecadillos sutiles, esas omisiones, esas pequeñas lentitudes, esas perezas, esa falta de generosidad, esa falta de imaginación para hacer el bien. Porque yo no estoy dando el 100% a Dios, estoy dándole el diezmo, así como dicen: es que yo ya cumplí, ya fui a misa el domingo, ya toda la semana ya cumplí. No es verdad. Toda la semana es de Dios, no solo el domingo. Hay que darle a Dios el 100%. Entonces, con una vida buena, con una vida correcta, con una vida de respeto a los mandamientos, en presencia de Dios, entonces todo eso va junto. Pero la gente no reflexiona. Entonces, a veces cuando alguien nos hace algo, cuando alguien nos pide algo, sí somos muy estrictos, y sí vemos enseguida las reglas. Si quieres que yo te haga un favor, pues primero dame las gracias, ¿no?, de lo que te hice antes, ¿no? Es una reacción muy natural, pero con Dios no lo vemos. O a veces no lo vemos con nuestro prójimo también, no lo vemos. Es ceguedad, eso se llama ceguedad. Entonces, quiero que Dios me ayude, pero no me porto bien, ¿verdad? Esa es la ingratitud del hombre de hoy. Es una mentalidad. Entonces, tratemos de rezar, pero no como una formalidad, sino para manifestar nuestro afecto a Dios, nuestro amor a Dios, nuestro amor a la Virgen María, nuestro amor a los santos, y todo va a venir naturalmente, porque cuando uno ama sinceramente, pues uno no ofende a la persona amada. Lo primero, ¿verdad? Hay personas que a los niños lo que les inculcan es que no hagas esto, si no te castigo. Pero hay pocas personas, pocos padres que saben inspirar a los niños el amor, que hace que los niños no se atrevan a hacer sufrir a sus papás, porque los aman. Entonces viene: y yo no quiero hacer esto porque no quiero que mi mamá esté triste, no voy a hacer esto porque eso lo va a poner triste. Y esa es la buena actitud. Pero si los papás saben inspirar a los niños esta actitud de saber ser sensibles, entonces voy a hacer esto, pero es para que Dios esté contento de mí, para darle gusto a Dios, para darle gusto a las personas que yo amo. Y en ese sentido, pues voy a tratar de no ofenderlos, ¿verdad? Es a tener esa delicadeza de espíritu. Es mejor eso que el solo temor. Es que si tú no haces esto te voy a castigar, o no te voy a dar esto. Entonces eso es
puede ser bueno, pero en segundo lugar, en primer lugar, hay que saber ser sensible a los demás. A eso es en la educación. Pero nosotros también debemos autoeducarnos con Dios, ¿verdad? Y no ser esos católicos que nunca rezan, pero cuando tienen un problema, cuando están enfermos, entonces sí van a ver a la Virgen, sí van a decir su rosario, solo cuando hay calamidades, ¿verdad? Dicen, cuando hubo el terremoto aquí en México, después del terremoto había mucha gente en las iglesias rezando, pero ya después desaparecieron. ¿Qué quiere decir? Es que pura conveniencia, es una oración de conveniencia, no es una oración de sincero amor a Dios. Pero a la larga nos conviene más realmente amar a Dios, porque cuando Dios es amado, Él nos ayuda. Entonces, no ser pura oración de conveniencia, ¿verdad? Dios está ahí solo cuando yo tengo necesidad o tengo una urgencia. No, Dios está ahí siempre en toda mi vida. Esa es la tendencia de los católicos, pero ¿qué decir de aquellos que no creen? De aquellos que están lejos de Dios, de aquellos que viven en el error. Ellos no rezan porque no creen, ¿verdad? Entonces es peor, su situación es peor, y su actitud es todavía más ingrata con Dios. Entonces esas personas no son capaces de rezar por sí mismas, tal vez por su culpa, por su negligencia, por su ignorancia. En ese caso nosotros debemos rezar por ellas. ¿Por qué? Porque ellas no rezan por sí mismos. Entonces esa es una actitud de caridad. Por ejemplo, cuando alguien está enfermo que no puede alimentarse, pues entonces a las personas que lo cuidan le dan de comer, porque él no es capaz de alimentarse. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Ese sentido, cuando con un familiar lo entendemos muy bien, pero con otras personas que también son nuestro prójimo, que también Jesucristo dijo que los amáramos. Entonces rezamos por los pecadores, rezamos por los moribundos, rezamos por las personas que viven en el error o que viven en un país lejano en que no hay una religión pagana, o que viven en un estado lamentable, como hoy sabemos en muchos países. Rezamos por la conversión de esa gente, tenemos ese recuerdo. Pues si nosotros tenemos ese gesto, Dios nos lo va a tomar en cuenta y nos va a recompensar eso, el hecho de no ser egoístas, de ser espontáneos y no decir, es que yo hice esto, entonces tengo que recibir esto. Es como un mercader en una iglesia que dice, Dios mío, yo hice esto, entonces tú me vas a ayudar. Eso es el espíritu de mercader, el espíritu mercantilista en la vida cristiana. Pero no, en la vida cristiana Dios da sin medir. Dios da sin medir, hasta se da a sí mismo, pero nos impone un mínimo de condiciones, eso sí, pero en sí no sería suficiente. Pero como nuestras oraciones no valen lo que recibimos, entonces Jesucristo vino al mundo para pagar con su sangre, para colmar ese vacío, para colmar ese abismo que hay entre la criatura y Dios, y Jesucristo lo colmó. Así que cuando ahora rezamos, nuestras oraciones son valorizadas por la gracia de Dios, por ejemplo, los medios de la iglesia que son santos y que hacen que nuestra oración tenga un valor mucho mayor, un valor grandísimo, porque está dignificado por la oración de Cristo. Así que
no es solo nuestra oración, es nuestra oración unida a la oración de Cristo. Así que cuando vamos a misa, es que yo fui a rezar y yo obtení esta gracia. No. Tú obtuviste esta gracia porque estás unido a la oración de Cristo. La misa es la oración de Cristo. No es que la misa es el Padre que dice la misa. No, la misa, el Padre dice la misa in persona Christi, que quiere decir que está representando a Cristo. Y en realidad el que dice la misa es Jesucristo. El sacerdote es como un instrumento, pero quien dice la misa realmente es Jesucristo. Cada vez que vamos a misa, es Jesucristo en persona que dice la misa. Y el sacerdote está como un instrumento de Cristo, ¿verdad? Es así como yo para escribir, yo soy el que escribo, ¿no? Pero con la pluma. Escribo con una pluma, pero el que escribe soy yo. Así que Jesucristo dice la misa y la pluma son los sacerdotes, por los cuales Dios nos guía, nos da sus directivas, nos da su enseñanza, sus gracias, y por ejemplo nos perdona los pecados, etcétera, por medio del sacerdote, ¿verdad? Pero todo viene de Jesucristo, viene de su mediación. Así que si no entendemos todas esas cosas, nuestra oración pierde mucho valor. Así que está bien que recemos. No es solo el hecho de rezar como una especie de voluntarismo, de rezar mucho y que yo voy a rezar mucho y que no sé qué. Entonces, no, hay que rezar bien. Entonces hay que rezar bien y eso tiene mucho valor. Una oración bien hecha, aunque sea corta, puede obtener grandes gracias, ¿verdad? Como la Virgen María, que cuando se les acabó el vino en Caná, lo único que hizo fue decirle a Jesucristo: no tienen vino. No le dijo: tienes que hacer un milagro, tienes que ayudarlos, por favor, etcétera. No. Le expuso a Jesucristo esta necesidad. Ella sabía que él lo iba a escuchar, la iba a escuchar. Esa es una oración bien hecha, porque era confiante. Pero a veces nosotros decimos que tenemos confianza, pero no es cierto. No tenemos confianza suficiente porque no tenemos fe suficiente y no tenemos ese espíritu que Jesucristo quiere que tengamos para pedir. La Virgen María tenía todas las condiciones, porque era un alma que vivía en estado perpetuo de adoración. Todos sus actos eran un acto de adoración de Dios. Era un alma privilegiada, ciertamente, pero nosotros debemos tomar su modelo, vivir en presencia de Dios y abandonar esa mentalidad de hoy, del mundo moderno, que es por definición ingrata con Dios, ingrata con el prójimo, ingrata con los que nos han dado la vida. Por ejemplo, una madre que sacrifica a su hijo antes de nacer. ¿Cómo quieren ustedes que si ese niño por alguna razón naciera, fuera agradecido con su mamá? Porque ya de por sí su mamá no sabe lo que es el amor a ese bebé, a ese niño. Entonces ya de por sí los papás están fomentando la ingratitud por su propia inconsciencia y no saber dar, no saber amar. Entonces sus hijos no saben reconocer porque sus padres no saben amar. No es lo mismo de Dios. Dios nos ama y nos ha demostrado de mil maneras que nos ama, y nos ama tanto que es un pecado desconfiar de Dios. Es pecado decir, bueno, Dios a lo mejor no me quiere ayudar o no me ama. Eso es pecado, porque Dios nos ha probado que nos ama de mil maneras.
O sea, es inagotable la lista de cosas que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cómo podemos tener desconfianza en Él? A lo que sí debemos tener miedo en la oración, no es a la generosidad de Dios, sino a nuestra indignidad, a los obstáculos que nosotros ponemos. A eso sí debemos tener miedo. Y es ahí cuando Dios no nos escucha, porque no somos dignos. Esa era la frase de, me parece, San Bernardo, o no, Santo Tomás de Aquino. Dios no nos dice, cuando Dios nos escucha es porque pedimos male y mali. O sea, mala porque pedimos algo que no nos ayuda. Porque mali porque somos malos. Y male porque pedimos mal, porque no rezamos con atención, porque no rezamos bien, o estamos pensando otra cosa, o estamos acostados, rezando acostados. No, hay que rezar de rodillas. A menos que tengamos un problema de salud, etcétera, hay que enseñar a los niños a rezar de rodillas. Y mucha gente ya se acostumbró a rezar sentada. Pues yo reconozco, para una persona de edad, una persona enferma, pues sí, puede rezar sentados. Pero los jóvenes, los que tienen buena salud, deben rezar de rodillas. Y en México en otros tiempos se rezaba con un espíritu de penitencia, con los brazos en cruz. Se decía el rosario. Yo me acuerdo cuando era niño que iba a las iglesias, veía mucha gente que rezaba el rosario con los brazos en cruz. Es un buen sacrificio que no hace daño a nadie, y es pesado, pero es un sacrificio y se puede hacer eso. Entonces, el obstáculo no está en Dios, el obstáculo está en nosotros. Entonces, por eso Dios no nos escucha a veces, y porque somos malos, o porque pedimos mal, o porque pedimos cosas malas. Es decir, yo pido cosas que no son para el bien de mi alma, entonces Dios no me escucha también. Entonces, a veces, como el mundo hoy la gente es materialista, hoy la gente solo le gusta gozar, disfrutar de la vida, entonces no piensan en las necesidades espirituales, y entonces Dios no los escucha. Pues claro, no les conviene. Un buen padre, si su hijo le pide un escorpión, no le da un escorpión, le da un pan, le da otra cosa, pero no le da algo que le va a hacer daño. Aunque el niño haga un berrinche, aunque el niño se enoje, aunque el niño haya un capricho, no le va a decir que no. Así que debemos tener el sentido de las cosas. Y cuando pidamos, primero pidamos el bien de nuestra alma, de nuestra salvación. Y algún milagro de un señor que era ciego y que fue a la tumba de Santo Tomás, de un santo en Inglaterra, me parece que no sé qué santo era, y fue a su tumba y le pidió que fuera curado de esa ceguedad, y le fue concedido. En ese momento comenzó a ver, y ya dio muchas gracias y se fue, y ya en el camino dijo: ¿y si yo ahora que veo me voy a condenar y quedándome ciego me voy a salvar? Prefiero quedarme ciego. Entonces fue otra vez a la tumba de este santo y le dijo: si así viendo me voy a perder, prefiero quedarme ciego y salvarme. Y se volvió a quedar ciego. Es que a veces Dios no nos da lo que pedimos por alguna razón. Así que no debemos perder la fe en que Dios puede hacer todo. No debemos perder la fe en que Dios nos ama, que Dios nos quiere ayudar, pero debemos tener miedo y desconfianza de nosotros mismos, que es la razón por la cual Dios no nos oye. ¿Qué hay en mí que pone obstáculo a las gracias de Dios? ¿Por qué? O a veces
lo que Dios quiere es que insistamos, y a veces hay que insistir, ¿verdad? Como Santa Mónica, que duró 30 años y para convertir a su hijo, 30 años pidiendo por su hijo y que no se quería convertir, pero cuando se convirtió llegó a ser un gran santo, uno de los primeros santos de la iglesia, de los más grandes santos de la iglesia. Así que vale la pena ser perseverante, porque la perseverancia es prueba de amor, y Dios quiere que le manifestemos nuestro amor con la perseverancia. Entonces a veces hay que perseverar, no es fácil, pero hay que perseverar años o toda la vida. O hay personas que obtienen gracias después de su muerte, o sea, toda su vida hicieron algo, pero ya después de su muerte la gracia fue concedida a su familia o a quien fuera, ¿verdad? Entonces Dios sabe por qué, pero tiene mucho mérito la perseverancia. Entonces Dios a veces dice, bueno, por el hecho de que tú insistas y que tú perseveres, vas a tener una gloria mayor en el cielo, porque tuviste fe a pesar de que Dios te hizo esperar. Así que Dios sabe por qué. Pero este ejemplo de los 10 leprosos, solo uno regresó a dar gracias. Así que todos recibimos, todos, hasta la gente más mala del mundo recibe gracias, pero son pocos los que tienen la idea de decirle a Dios mío gracias. ¿Acaso alguna vez damos gracias por el aire que respiramos? Sin embargo, es tan necesario el aire. A veces damos gracias por el agua que Dios nos da, sin embargo, sin el agua no hay vida. ¿Cuándo hemos dado gracias por el sol que hace Dios nacer todos los días? ¿Quién? Es que no había pensado. Bueno, es evidente que es una gracia de Dios. Y la gente no piensa, o no pensamos nosotros. Así nos pasa mil cosas. Cuando damos gracias a Dios porque vimos una bonita flor, es que Dios la hizo tan perfecta, tan bella, para que nosotros la pudiéramos mirar. Dios hace todo bien, pero no pensamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hoy la sociedad está tan mal? Porque la sociedad moderna es una sociedad ingrata por definición con Dios, ingrata, porque ya el hombre moderno, el liberalismo, dice que no necesitamos a Dios. Entonces Dios dice, está bien, ustedes no me necesitan, entonces yo me retiro. Y si ustedes se creen poderosos, si se creen muy sabios, se creen lo que pueden hacer todo, bueno, a ver, yo me retiro a ver qué pueden hacer ustedes. ¿Y qué ha podido hacer el hombre desde que se ha liberalizado de Dios? Se ha liberalizado de la iglesia. Aquí en México el Estado, la sociedad se liberalizó de la iglesia, le quitaron las propiedades a la iglesia, y hay católicos que no pueden soportar que un sacerdote tenga una propiedad, consideran que debe ser miserable. Antes la iglesia era rica, pero no era para el placer de los sacerdotes, era para ayudar a la gente. Y de hecho la iglesia tenía muchas obras de beneficencia, escuelas gratuitas, hospitales gratuitos. Hoy el Estado no hace eso. Mucha gente está abandonada, sin cuidados. Bueno, entonces toda esa ingratitud ha costado a nuestro país muchas cosas, muchísimos males, y sobre todo muchas almas que se han condenado por este nuevo orden que es masónico, es el mundialismo, que es el ideal de la masonería, y que ya desde antes existía. Ellos querían hacer un mundo diferente en el cual el cristianismo no existía, y creen que así van a lograr hacer que la gente sea feliz. Pues no, hoy la gente nunca ha sido tan infeliz como hoy.
¿te querías liberalizar de mí? Es lo que Dios dice, te querías liberalizar de mí, no me necesitas, entonces hazlo tú. ¿Cuáles son los resultados, las consecuencias de una sociedad laicista, sin Dios? ¿Hay caridad entre la gente? No. ¿Se ayuda a los pobres? Tampoco. ¿Hay respeto por los demás? No. Nunca había sido tan corrupto este país. No solo en la política, también el pueblo se ha vuelto corrupto. ¿Cuánta gente mentirosa y mañosa para vender o para engañar a su prójimo? Ya el pueblo, la corrupción ya no está solo en la política, está también en el pueblo. Todo por no querer dar gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, esas son las consecuencias, y vamos a ver más, porque a pesar de todas estas penas, todas esas calamidades que hay en el mundo, la gente no se convierte. Entonces Dios dice, bueno, a pesar de lo que están viendo, ¿no me quieren reconocer? Bueno, yo espero más tiempo. Entonces están viniendo peores calamidades, y mortandades, y falsas enfermedades, y los enemigos de Dios cada día son más poderosos, y hacen lo que quieren. No hay barreras, porque la barrera puede ser solo Dios. La iglesia que Dios fundó, pero también la iglesia, los hombres de iglesia han adoptado la ideología de este mundo moderno y se han vuelto liberales también. El Concilio Vaticano II es un concilio liberal que adoptó la cultura liberal, el mundo moderno. Entonces, también los hombres de iglesia han adoptado esa falsa sabiduría del mundo, en la cual Dios no tiene derecho a ser rey. Así que ya los hombres de iglesia no creen en el reinado social de Cristo. No creen que la sociedad como tal debe darle gloria a Dios y debe reconocer a su Dios. Y entonces el mismo Vaticano ha fomentado que no haya países católicos, que no haya constituciones en las cuales está escrito este país es católico. Eso lo destruyó el Vaticano II. Entonces, ¿cómo quieren que el mundo se mejore? Y vamos a ver cosas peores, porque la gente, a pesar de tantas calamidades, la gente no despierta, sigue cegada y no ve la necesidad de dar gloria a Dios, reconocer a su Dios, agradecer a su Dios y pedirle perdón. Y ya después lo demás se os dará por añadidura, como dice Jesucristo. Todo está ligado. Entonces no veremos la resurrección de la sociedad mientras la sociedad no reconozca a su Dios, y no veremos la resurrección de la iglesia mientras que los hombres de iglesia no reconozcan que Dios es Rey. Ese es el gran problema del Vaticano II. No quieren el reinado social de Cristo. Para ellos ya es una cosa vieja que no sirve, que ya pasó de moda, como la misa tradicional ya pasó de moda. Algunos dicen, no, esto ya no puede regresar, ya se acabó, y todo está así. Entonces ahora ya los 10 mandamientos ya no están de moda. Entonces van a desechar a su Dios. Así va a terminar esto y no va a quedar nada. Pero Dios es bueno, pero no se deja que se burlen de Él. Así que hay un hasta aquí. Hay que pedirle mucho a Dios que cuando venga hasta aquí, Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios tenga misericordia de las almas que defienden a la verdadera tradición de la iglesia, que no hacen pactos ni compromisos con los enemigos, que no están callando la verdad en general o parcialmente, porque a veces hay sacerdotes que dicen muchas cosas pero no dicen todo porque no se atreven, y eso también es un pacto con el demonio,
pues Dios no da bendición que si nosotros hacemos las cosas bien. Es que yo respeto todos los mandamientos menos uno. No, Dios no te bendecirá hasta que no respetes los 10 mandamientos. Y que eres muy exigente, eres excesivo. No, Dios quiere todo. La verdad, si yo le quito algo, ya no es la verdad. Es que nomás es esto, un poquito así nada más. No, ya no es la verdad. La verdad es entera o no es. Así que ya se ha perdido el sentido de la verdad. Y la verdad es Dios. Dios es la verdad misma. Así que la verdad que está en nosotros los hombres es un reflejo de la verdad de Dios. Pero cuando yo estoy en el error, yo estoy ofendiendo a Dios, porque Dios es la verdad. Eso la gente no lo ve, ya no lo ve. Entonces, yo quiero rezar a Dios, pero no quiero aceptar toda la verdad, pues estoy rezando de una manera que ofende a Dios. Es una oración hipócrita, es una oración que no place a Dios. Ese tipo de oración mejor no hacerla, ¿verdad? Y ahí está la razón de que el mundo continúa a degradarse, la iglesia continúa a degradarse. Vemos que los errores, los escándalos tremendos del Papa Francisco son mucho más escandalosos que lo que hacía el Papa Juan Pablo II. Cada día está peor la cosa. Bueno, y en la iglesia todos cruzados de manos diciendo: ay, Dios mío, ayúdanos, sin querer hacer nada, cuando Dios nos pide hacer algo. Y Dios no va a hacer el trabajo que es nuestro. Así que Él dijo: mire, yo hago esto, pero hay cosas que corresponden a ustedes. Y hay personas que creen que Dios debe hacer todo, pero no. Entonces debemos hacer nuestra parte, y ahí está el secreto también de que Dios nos ayude. Como dicen sabiamente esa frase: a Dios rogando y con el mazo dando. Es real, sí es verdad. Si queremos queremos que Dios nos ayude, debemos hacer algo también, y esa es la voluntad de Dios. Entonces, también en la defensa de aquellos que se supone que están de parte de la iglesia, que defienden la tradición, también deben defender toda la verdad y no comprometerse. Y eso es muy difícil en una época como la nuestra. Es muy fácil comprometerse con algo, porque el mundo es muy poderoso, porque el demonio está donde quiera, porque los enemigos de Dios están donde quiera. Es más difícil hoy respetar toda la verdad. Sin embargo, es la condición que Dios pone. Dios quiere que, si queremos ser católicos, aceptemos toda la verdad de la iglesia. Si yo niego una sola verdad de la iglesia, una verdad de fe, aunque sea solo una, la gravedad está en que esa verdad, aunque parezca no importante, sin embargo Dios lo dijo, y todo lo que es de fe es enseñanza divina. Quiere decir que si yo niego una sola cosa, yo estoy diciendo que Dios es mentiroso. En consecuencia, es gravísimo cualquier error contra la fe, deliberado, porque hay personas que a veces dicen barbaridades pero no se dan cuenta, pero un error contra la fe deliberado es gravísimo, y uno pierde la fe, pierde la gracia. Así que debemos en las verdades de nuestra religión ser muy intransigentes, y pensar que la verdad no solo es algo que yo pienso, sino también algo que yo hago. Y si yo hago lo contrario de lo que yo pienso, yo estoy impugnando mi fe. Entonces puede incluso perder uno la fe por las malas acciones, ¿verdad? Como aquellos cristianos que les decían los paganos: si no pones un granito de incienso a este ídolo, te vamos a matar. Así que nada más un granito chiquitito no pesa nada, no es nada, ni
y no es insignificante. No, ellos decían no, porque si yo, aunque sea un granito muy chiquito, yo estoy reconociendo a este ídolo como una deidad. Es un acto de idolatría, pecado gravísimo. No, pues aunque me mates, yo no podía poner un granito de incienso. Esa intransigencia ya el mundo moderno no la entiende, los católicos modernos no la entienden, y hasta mismo los tradicionalistas no la entienden, porque ese compromiso con el error a veces es práctico. Entonces es peligrosísimo comprometerse con los que están destruyendo hoy la iglesia y querer colaborar con ellos, y es una imprudencia práctica, pero que implica la fe, y por eso es gravísimo. Entonces no podemos comprometernos con ellos. Por eso nosotros desaconsejamos de ir a esos lugares, a esos tradicionalistas, entre comillas, que están comprometidos con el Concilio Vaticano II, que no quieren denunciar todos los errores del Vaticano II. Entonces hay que alejarse de ellos, porque están echando un granito de incienso. Sí, es que nosotros creemos en todo, pero nada más. Ya no queremos hablar de estos temas porque no queremos que el Papa se enoje o que el obispo se enoje. No, es que en cuestiones de fe no se hacen compromisos. Ahí está. Bueno, ¿por qué Dios no nos escucha? Porque hay compromisos. No hay que comprometerse. ¿Quieren poner una vela a Dios y otra al demonio? No se puede. Entonces vamos a pedirle, recordemos que esta semana fue la fiesta del Corazón Inmaculado de María. Recordemos que el Corazón Inmaculado de María fue inmaculado desde su concepción, pero entendamos bien que inmaculado quiere decir sin mancha. Y no solo sin mancha, sino que no es una pureza perfecta en la cual no hay ninguna sombra. Eso, el Corazón Inmaculado de María. Entonces debemos tener más claro esa concepción de la pureza, que hoy la gente ya no la entiende. Ya los jóvenes, hablarles de pureza es como hablarles de algo que no entienden, no saben qué es. Ya nadie se ha olvidado este concepto de la pureza, inocencia. Y pues no, con más razón necesitamos de esa pureza, porque estamos más enfangados en un mundo desastroso. Necesitamos más hacer recurso a la Virgen María, que ella sí es pura, para que interceda por nosotros, que nos salve y que nos obtenga aquello que por nuestra indignidad no podemos obtener. Pidámosle que ella sí lo haga, por favor, que nos oiga. Digamos el rosario, hagamos sacrificios, hagamos oración, para que la Virgen nos obtenga eso que nosotros no logramos obtener, y que finalmente el mundo se convierta, la iglesia vuelva a resurgir, porque hoy nunca se había visto algo tan tremendo, una crisis así como la que estamos viviendo, nunca se había visto en la historia. Pidamos por la conversión de los hombres de iglesia, y que Dios nos conceda la verdadera firmeza en la fe y el espíritu de reconocimiento a Dios, para que Dios abra las arcas de sus riquezas, de sus gracias, porque este mundo las necesita. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del